Buenos días a todos y en primer lugar agradeciendo la invitación a participar en este evento. Soy Catalina Forero Ronderos, endocrinóloga pediatra de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me desempeño como endocrinóloga pediatra aquí en la Fundación Santa Fe. Hoy vamos a hablar de crisis tirotóxica y o tormenta tirotóxica para que podamos entender un poquito de estos conceptos y ver sobre todo su abordaje desde el ambiente de urgencias. Entonces, ¿cómo definimos esta entidad? Es un estado hipermetabólico resultante de niveles sanguíneos elevados de las hormonas tiroideas que llevan a una descompensación significativa con alto riesgo de morbimortalidad, por lo que tenemos que tener un alto índice de sospecha y para eso tenemos que también saber cuáles son las principales causas. Dentro de ellos, en la edad pediátrica sigue siendo la enfermedad de Graves el factor causal más importante, pero también tenemos la tiroiditis de Hashimoto, el bocio multimodular, las hormonas tiroideas exógenas, intoxicaciones por consumo de levotiroxina, a los adenomas tiroideos que son mucho menos frecuentes y las tiroiditis subagudas que son de índole inflamatorio e infeccioso. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Tenemos una serie de sintomatologías y de signos que son importantes tener en cuenta. Entonces, entre los síntomas pueden ser ansiedad, nerviosismo, intolerancia al calor, palpitaciones, pueden estar más cansados, fatiga, pérdida de peso, taquicardia, disnea, aumento del apetito. Y pues ya dependiendo de la etiología puede haber también, por ejemplo, cambios a nivel de los ojos y oculares, la habilidad afectiva, inatención, hipoprosexia. Y pues ya desde el punto de vista de signos, pues tenemos taquicardia, bocio, trémores, toda la sintomatología de oftalmopatía, así como alteraciones en cabello, en faneras, debilidad muscular y ya incluso pues estados un poco más severos de descompensación hemodinámica. Todo esto causado por elevación de las hormonas tiroideas, que con eso es que lo diagnosticamos, con un aumento de las hormonas tiroideas libres y una disminución o inhibición de la TSH, teniendo en cuenta que las principales causas de las crisis tirotóxicas, pues en pediatría e incluso en la adultez, son los hipertiroidismos primarios, o sea, con lesión en la glándula tiroides. Entonces, ya adentrándonos un poquito en la etiología, pues tenemos que la enfermedad de Graves sigue siendo el 15% de la enfermedad tiroidea de la infancia. La prevalencia es variable dependiendo de la zona, encontrándose entre 1 en 10.000 hasta 1 en 100.000 personas año. Estos son unos estudios entre Estados Unidos y Irlanda, por ejemplo. Sigue siendo más frecuente en mujeres y su pico es principalmente en la adolescencia. Sin embargo, hay otros grupos poblacionales que también tienen alto riesgo de presentarla, como son todos aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes asociadas, como el síndrome de Turner también, el Down, el D. George o historia familiar de autoinmunidad. Entonces, ¿cómo llegamos y cómo es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues sabemos que tenemos un sistema inmune hiperreactivo con unos factores ambientales que favorecen su desarrollo y una herencia para así básicamente desarrollar un proceso autoinmune en donde se producen anticuerpos estimulantes contra el receptor de TSH, el cual al unirse a este receptor aumenta el crecimiento folicular, la vascularización y la síntesis de hormonas tiroideas de forma autónoma. El 80% de los casos es determinada por factores genéticos y se han visto factores genéticos como genes y cromosomas de riesgo como el gen del antígeno leucocítico humano, el gen del antígeno 4 del linfocito T o el gen 22 de la proteína de tirosinfosfata tipo 22, que dan una susceptibilidad y que nos explican mucho de las causas genéticas de estos pacientes. ¿Cómo la diagnosticamos? Pues básicamente al tener un perfil hormonal de hipertiroidismo, tenemos que correlacionarlo con la etiología y por eso medimos estos anticuerpos específicos como TRA-TSH y obviamente tenemos una correlación positiva entre a más altos los valores de los anticuerpos, más altos generalmente tenemos la T4 libre. En menores de 5 años sé que se presenta rara vez la enfermedad, pero existe, son mucho más severos al diagnóstico y tenemos que tener mucho más cuidado porque pueden presentarse más frecuentemente, debutar con una crisis tirotóxica. También podemos medir anticuerpos como tiroperoxidasa o antiteroglobulinas y en las ecografías generalmente vamos a ver bocios difusos
bien sea con alteraciones en la ecogenicidad y vascularizaciones difusas, más sin nódulos ni otros hallazgos patológicos. Una vez nos llega el paciente y lo sospechamos, este paciente no necesariamente está en una tormenta tiroidea, puede estar en una crisis tirotóxica nada más. Es donde encontramos las alteraciones que decíamos, los síntomas y la signología, y donde tenemos que comenzar a evaluar y diagnosticarlo tempranamente y oportunamente para poder evitar las complicaciones metabólicas y el estado más severo que es la tormenta tiroidea. Una vez se hace el estudio con TSH y T4 libre y diagnosticamos un hipertiroidismo, generalmente el tratamiento se basa en alterar, o sea, inhibir la conversión y la producción de nuevas hormonas tiroideas. Si bien en mucha literatura y sobre todo en adultos, en la primera línea de manejo puedes llegar a ser el propiltiroxilo, que altera la conversión de T4 a T3 por inhibición de la 5-monodeiodinasa, en pediatría no lo utilizamos por el riesgo de hepatopatía. Es así que nuestro armamento siguen estando el escarbamazole o el metimazol, que realmente en Colombia tenemos disponible sobre todo el metimazol, que lo que hace es bloquear la síntesis de las hormonas tiroideas, inhibiendo esta iodinización de los residuos de tirosina de la tiroglobulina mediada por la peroxidasa tiroidea, y utilizamos generalmente dosis de 0.5 a 1 miligramo kilo día en 2 a 3 dosis con máximo de 30 miligramos día. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este tratamiento va a ser lento, no actúan inmediatamente, por lo que generalmente tenemos ante una crisis tirotóxica adicional o dar tratamientos coadyuvantes que disminuyen la función de las hormonas tiroideas en la periferia y sistémicamente, y para eso utilizamos el propanolol, un beta bloqueador que lo utilizamos a dosis de 2 miligramos kilo día cada 12 horas, más o menos hasta que vamos resolviendo la teoría. Entonces, en estos niños es indicación comenzar el tratamiento si se diagnostica como tal un hipertiroidismo y en donde sobre todo la mayoría de las veces está relacionado con enfermedad de Graves. Se espera que más o menos 2 a 4 semanas después vamos a tener una normalización de las hormonas tiroideas, y por eso en muchas oportunidades lo que se puede lograr en ese tiempo es disminuir la dosis de estos antitiroideos en un 30 a un 50% para que vuelva a ser detectable el patrón de TSH más o menos hacia los 2 a 4 meses. En estos tipos de tratamientos tenemos varias corrientes. Hay uno que habla de bloqueo-reemplazo, y es decir, no disminuir la dosis del antitiroideo, sino más bien en el momento en que ya entremos o viremos hacia un hipotiroidismo, reemplazar con levotiroxina, y otros que plantean ir disminuyendo o titulando la dosis de antitiroideo para no llegar a esta combinación de medicamentos. Las guías ATA del 2011 y las subsecuentes han recomendado más la titulación de la dosis, y estas guías son básicamente de la Asociación Americana de Tiroides, donde nos hablan más de titular y no de reemplazar. Sin embargo, en pediatría podemos tener algunos retos en cuanto al tratamiento, y es que se ha visto que puede haber reacciones de hipersensibilidad al metimazol, donde los síntomas principalmente pueden ser rash, agranulocitosis, artralgias, mialgias, puede haber hepatitis colestásica y en casos más severos, pues necrosis hepática y trombocitopenia, menos frecuente adenopatías, síndromes de lupus-like, psicosis tóxica o incluso síndrome de Stevens-Johnson, siendo el 10% generalmente reacciones leves como de rash o a veces agranulocitosis. Ya menos de 1% tenemos reacciones severas, y en estos pacientes nos toca buscar alternativas de tratamiento que pueden utilizar o bien por reacciones de hipersensibilidad o por no remisión ante antitiroideos o no adherencia al tratamiento. Y en eso tenemos básicamente la terapia con yodo y la cirugía. Esta es unas guías o un artículo de hace un par de años donde nos hablaban básicamente de la efectividad de la iodoterapia en pacientes con hipertiroidismos que fallaban al tratamiento, y en estos básicamente se consideró como indicación la falla en el 92% de los casos y efectos adversos en un 7.4%, y se lograron tasas de efectividad a los 6 meses de más o menos el 55% se lograba o bien estar en un estado de tiroideo en un 15% o hipotiroideos en un 41%, pero todavía podía haber un porcentaje de los casos de casi la mitad que persistieran con datos de hipertiroidismo y requirieran otro tipo de... Así, pues obviamente tenemos nuestro
pues como último recurso, que son las indicaciones de tratamiento quirúrgico, en donde, por ejemplo, esta es una serie de casos también de hace un par de años, del 2004 al 2012, que es interesante porque incluyeron población adolescente desde los 15 años, y se encontró principalmente las causas de llevar a esta condición es falla en un tratamiento médico o recurrencia o recaída a pesar de estar recibiendo antitiroideos, pero otro muy importante es todo lo que tenga que ver con falta de adherencia. Sin embargo, para estos pacientes en general tenemos que tener en cuenta que menos del 30% después de 2 años van a tener una remisión farmacológica. Ya en adultos es un poquito más alta la tasa de remisión, pero muchos pueden tener recaída en los primeros 6 a 18 meses. Y es ahí donde pues tenemos unos factores predictores de la remisión en niños, en los cuales favorables son que haya otras condiciones autoinmunes. Generalmente la severidad puede ser menor. Entre más viejitos sean los niños, entre mayor edad tengan y la duración del tratamiento sea menor a 2 años, se logran mayores tasas de remisión. Pero aquellos en donde debutaron de una forma muy severa, eran muy jóvenes, tenían bocios muy grandes o no tenían adherencia a los tratamientos, realmente los factores predictores de remisión no son favorables y generalmente son niños que recaen y probablemente van a necesitar otra terapia adicional. Entonces, cuando nos enfrentamos en el servicio de urgencias a esto, lo primero que tenemos que evaluar es la presencia de sintomatología de tirotoxicosis. Si tenemos un alto índice de sospecha, lo primero que debemos medir sobre todo es la TSH y la T4 libre. La T3 libre a veces no está tan recomendada porque los puntos de validación de cortes en niños no están tan claros, pero siempre con una TSH y una T4 libre podamos poder dar el diagnóstico. Y el perfil clásico es una TSH suprimida con una T4 libre. Siempre desde base debemos medir anticuerpos para poder más adelante enfocar el diagnóstico y sobre todo etiológico y sobre todo determinar el pronóstico a largo plazo. Debemos utilizar metimazol y propanolol y de acuerdo a si tenemos efectos o no adversos o no tenemos adherencia o al tratar de hacer más adelante pruebas de suspensión, nos tocaría pensar en tratamientos a largo plazo definitivos como el yodo, la cirugía o a veces simplemente la vigilancia. Pero realmente lo que nos compete en una primera instancia es hacer el diagnóstico e iniciar el antitiroideo y sobre todo nunca olvidar el betabloqueo para disminuir los efectos periféricos del exceso de hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos de una tormenta tiroidea? La tormenta tiroidea sí ya es una condición que claramente compromete la vida del paciente y puede tener una mortalidad del 10 al 30% por caso, por lo que esta es una urgencia y debemos tratarla como tal. Generalmente se manifiestan con fiebre alta, alteraciones del estado de conciencia, pueden llegar incluso con disfunción multiorgánica, crisis adrenérgicas con taquicardia, hipertensión, hipermotilidad gastrointestinal, pero siempre será nuestro índice de sospecha alto para poder medir hormonas tiroideas y diagnosticar. ¿Qué factores precipitantes tenemos? Bien sea puede ser el debut, sobre todo en niños chiquitos, o en pacientes que ya tienen un hipertiroidismo, pues generalmente son factores relacionados con su tratamiento o patologías que comprometan el estado general en ese momento. Por ejemplo, infecciones, cirugía, el uso de yodo radioactivo, la administración de medios de contraste, yodados, que sea maladherente al tratamiento y la suspenda. La terapia con amiodarona puede desencadenar una tormenta tiroidea, las intoxicaciones exógenas con levotiroxina. Como es una enfermedad autoinmune, pues en un caso, por ejemplo, un paciente debutando o un diabético con cetoacidosis, pues puede desencadenar esto, lo mismo que la hipoglicemia, o ya en pacientes pues más adultos, pues por ejemplo la toxemia, el posparto, los ACVs pueden ser factores precipitantes para desarrollarlo. ¿Y por qué algunos pacientes lo presentan? Algunos se ve que tienen un exceso mayor de catecolaminas, algunos se cree que tienen un aumento de la respuesta periférica de las hormonas tiroideas más altas, pero pues no se ha demostrado o no se tiene muy claro por qué unos sí pueden llegar a desencadenar esto y otros pacientes no. Desde el año 1993
se creó el score de Borch y Wartowski, que básicamente nos habla de cómo diagnosticar esta patología, y generalmente lo que miramos es temperatura y se le va dando un score. Obviamente fiebre es lo que más puntaje nos da un puntaje de 30. Cuando tenemos síntomas del sistema nervioso central, como estar ausentes de síntomas o tener agitación o delirio, psicosis, o ya casos más severos como convulsiones y coma. También miramos la disfunción multisistémica, comenzando por la parte gastrointestinal y hepática, y se le da un puntaje, siendo la ictericia la que más puntos nos da. Pero también vemos la parte cardiovascular, entonces el grado de taquicardia, si tienen o no falla cardíaca congestiva, si hay fibrilación auricular o no, y si hay algún evento precipitante. Y una vez sumamos el score, se considera que un puntaje mayor a 45 o igual a 45 es altamente sugestivo de tormenta, mientras que de 25 a 44 es inminente, nos tenemos que preparar, y menos de 25 puntos probablemente el diagnóstico no es una tormenta. Eso no excluye que no sea una crisis tirotóxica, pero una tormenta no, es poco probable. ¿Qué tratamiento se utiliza? Comenzamos con los que nos disminuyen la producción de hormonas tiroideas nuevas, como es el metimazol, que inhibe la peroxidasa y inhibe la producción de hormonas tiroideas. Hay algunos protocolos en adultos utilizando dosis de carga, en niños seguimos utilizando dosis de 0.5 a 1 miligramo kilo día, máximo 30 miligramos, pero vuelvo a repetir que este tratamiento no es inmediato y nos tenemos que ayudar de otras cosas. Y en estos casos podemos utilizar el Lugol, que es una solución yodada saturada de potasio, que básicamente lo que inhibe es la liberación de las hormonas ya preformadas. Entonces adicionamos esta segunda línea de tratamiento, que son 5 a 7 gotas por dosis 3 veces al día. Pero como estos tratamientos son un poco más lentos, nos toca seguir utilizando y echando mano a las otras terapias que van a inhibir el efecto periférico de las hormonas tiroideas, como es el propanolol. Y aquí la dosis que se utiliza ya es mucho más alta, entre 2 a 4 miligramos kilo día, en 3 a 4 dosis, máximo 60 miligramos día, pero sí ya estamos hablando de un paciente que va a requerir un manejo multidisciplinario en conjunto con probablemente pues con servicio de urgencias y de cuidado crítico, cardiología, porque ya es un paciente que requiere una monitorización hemodinámica, evaluar ante signos de falla y pues continuar el tratamiento. También nos podemos apoyar en hidrocortisona y en corticoides que inhiben la conversión periférica de T4 a T3, y que aparte de todo tienen un papel importante, y es que estos pacientes pueden llegar a desencadenar crisis adrenales, porque el exceso de hormonas tiroideas acelera el aclaramiento de cortisol. Entonces hay que estar muy atentos pues de que no entre en una falla suprarrenal, y por eso también los corticoides tienen ese papel coadyuvante en ese punto. Se ha hablado de esquemas con dexametasona o hidrocortisona. Aquí les traigo uno de hidrocortisona que básicamente se recomienda 30 a 60 miligramos kilo con una dosis inicial, y luego continuar a 30 a 50 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas mientras dure el proceso. Se ha recomendado también utilizar colestiramina, que inhibe la circulación enterohepática de hormonas tiroideas y así disminuye también su efecto periférico. Y es muy importante utilizar pues antipiréticos, que en este caso se recomienda el acetaminofén más que los salicalatos, porque los salicalatos también tienen un papel en la conversión periférica de hormonas tiroideas, entonces no se recomienda, y debe hacerse una reanimación hídrica, pero con precaución. Hay que recordar que estos pacientes básicamente pueden estar en estados de falla cardíaca, entonces tampoco es el caso de llegar a tener sobrecargas hídricas o ponerlos en mayores riesgos. En los casos refractarios se ha hablado de plasmaféresis. Sin embargo, pues es una vez las otras terapias no han funcionado, y pues estamos ante un estado hipermetabólico y una disfunción orgánica generalmente múltiple, en donde necesitaríamos este tipo de tratamientos. Entonces, como conclusiones, quiero mandarles este mensaje a casa. La crisis tirotóxica en general es un estado hipermetabólico agudo que amenaza la vida del paciente. Afortunadamente es extremadamente raro en pediatría. Sin embargo, en nuestro grupo etario sí puede ser la presentación inicial, por lo que se debe tener un alto índice de sospecha para realizar un diagnóstico rápido e instaurar un tratamiento oportuno.
El manejo debe ser multidisciplinario y con un seguimiento casi que cuerpo a cuerpo, en conjunto con los primeros actores de siempre, pues nuestros pediatras y colegas del servicio de urgencias, donde se realiza el diagnóstico, luego cuidado crítico, y más adelante pues se tendrán que ir involucrando otras especialidades, por ejemplo, cirugía, si definitivamente no responde a las terapias convencionales y tenemos que llevar a una terapia un poco más definitiva. Siempre evaluar la severidad de la sintomatología para descartar una tormenta tirotóxica y enfocar el diagnóstico desde ese punto de vista. Y por el otro lado, nunca olvidar pues, las causas más frecuentes, particularmente las enfermedades de Graves, que son todavía, sobre todo en este grupo poblacional de los adolescentes y mujeres, y en nuestra gran población de pacientes con cuadros autoinmunes, donde sabemos que sí tienen un riesgo un poco mayor. Muchas gracias y pues quedamos atentos a sus preguntas más adelante en el foro.